Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cómo nos estén mirando en el canal de YouTube. Muchísimas gracias, antes que nada, muchísimas gracias por seguir el día de ayer con la transmisión. Permítanme tantito, ahorita regresamos. Se me olvidó un pequeño detalle, que era la luz. Bueno, reiterando mi agradecimiento por todas las personas lindas que nos siguieron ayer en YouTube. Finalmente, este es un curso para, trato de hacer una aportación realmente a todo esto, y una aportación que quienes estudiamos psicoterapia corporal y danza terapia, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, que a mí la danza me salvó desde muy chiquita, ¿no? Me identifico mucho con la película de Billy Elliot en ese sentido y creemos que, y también, ¿no? Estamos como en una lucha por democratizar el acceso al arte y la cultura, pero sobre todo a las expresiones artísticas, ¿no? Y que las expresiones artísticas eh, suelen, suelen ser una transición, suelen transportarnos finalmente a dimensiones que no solamente curan, sino nos recrean y nos vuelven más humanos, humanas, que esa es la parte que me interesa también muchísimo acentuar en este curso. Bueno, pues hoy vamos a trabajar la rabia, como bien les dije ayer, y estaba yo viendo ayer y quiero dedicar no solamente esta sesión, sino todo el curso completo. Hoy lo voy a poner en la descripción del video. Al doctor Alejandro Chao Barona, que es, ayer estaba viendo el diploma que les enseñé, mi certificación, y vi y recordé que él firmó, él era en ese tiempo el director de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Eh, Coordinaba también el Centro de Salud Comunitaria y fue asesinado. No recuerdo el año, pero obviamente fue en el periodo de Felipe Calderón y su absurda guerra contra el narcotráfico. Fue asesinado él y su esposa. Entonces, recuerdo al maestro, al doctor con mucho cariño. Y justo esta sesión trata en mucho del tema de la rabia. Eh, Voy a leer ahorita a Gabriel Roth para que tengamos estos principios teóricos, ¿no? Un poquito teórico-conceptuales. Pero la cuestión con la rabia y con la ira es que obviamente expresa, o sea, es una emoción, pero la práctica, digamos, el ejercicio social, el ejercicio que se transmita hacia las otras personas, pues es la violencia, ¿no? En sus diferentes modalidades y tipos. En México, o quizá en el mundo, pero en México por diversas circunstancias sociales, políticas, hemos vivido en los últimos años muchísima violencia. No me voy a remitir a cuestiones macroestructurales, ¿no? De política. Obviamente yo tengo un punto de vista muy específico, ya se dieron cuenta, ¿no? Más o menos cuál es mi análisis de contexto, pero vamos a trabajar un poquito qué pasa con nosotros, qué pasa con nosotras como personas con estas emociones de la rabia y de la ira, que no son muy permitidas. No son muy permitidas, por supuesto que tiene ahí una cuestión y un sesgo de género también, muy importante, ¿no? Porque si bien podríamos decir, bueno, es que a las mujeres no se les permite tanto enojarse y todo, sí, pero del otro lado también tenemos a los compañeros varones que tal parecería que fuera un ejercicio para legitimar su propia masculinidad, que es muy grave,
es muy lamentable que los hombres en ciertas culturas, en ciertos sectores, ¿no? Tengan que ejercer violencia como una forma de legitimarse y como una forma de acreditarse como hombres. Entonces, y eso empieza desde chicas, chicos, desde chicos, cuando son niños. Todas y todos hemos oído, es que se llevan muy pesado, es que porque son hombres, ¿no? Aguantan. Entonces, esto también es una construcción bastante difícil y que viene obviamente de una mirada de patriarcado muy singular, ¿no? Quizás sí pase en toda Latinoamérica, pero en México es muy singular y también es muy diversa, ¿no? En ciertos sectores. No es lo mismo el machismo que se construye y se ejerce o se procrea desde la familia, desde familias urbanas, familias también, es una visión de interseccionalidad, ¿no? No es lo mismo el machismo que se construye en las ciudades que en otros espacios, ¿no? Entonces, también esto no es homogéneo, ¿no? Pero lo que sí es un patrón recurrente es que los compañeros hombres tengan que legitimarse acreditándose a través de prácticas de violencia, ¿no? Porque está bien que sean rabiosos y está bien que expresen su ira. Del otro lado no, o sea, las mujeres no, es que, ¿cómo, no? Y si te enojas y si eres rabiosa, eres loca, eres histérica, eres todo, ¿no? Y totalmente lo negativo, ¿no? Porque también tiene que ver con una construcción de lo lindo, del cuidado, la mujercita, todo esto que ya sabemos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, al no ser permitida al no ser permitida esta emoción de la rabia y la ira, está prácticamente, gente linda, está en nuestros órganos, está colocada en nuestro cuerpo. Nuestras abuelitas, bueno, mi abuelita sí decía, yo creo que también la de ustedes, ¿no? Decía que cuando te enojas, ¿no? O que no te enojaras porque la bilis, ¿no? Porque ibas a soltar la bilis, ¿no? Que es un líquido, ayer que trabajamos fluidos, ¿no? Es justo un líquido que se produce en la vesícula biliar, ¿no? Como la sabiduría de nuestras personas mayores y de nuestras abuelas, de nuestras ancestras, ¿no? Y ancestros también, tiene una lógica, o sea, son frases populares, pero tienen una lógica inmensa, inmensa. Y esto era, ¿por qué? Porque pues, se pensaba que ese líquido era malo, pues sí, justo, ese líquido en diversas situaciones te hace revolver, ¿no? Te hace vomitar porque se produce ese líquido justamente porque el enojo se procesa ahí, en la vesícula. Como ayer bien les dije, les voy a mostrar otra vez el mapita, ¿no? Que trabajamos ayer, el de la rabia, nomás que lo voy a poner de diferente manera, ¿no? Rabia. Es la emoción, el ritmo es el staccato, que es lo que vamos a trabajar hoy con musiquita, y yo les ponía, ¿no? Que pues se procesa en intestinos, en vesícula, en vísceras, perdón, estómago y garganta. Bueno, garganta y todo lo que nos va a decir Gabriel Roth, o lo que ayer ya mostré en el librito que nos decía Gabriel Roth, en que básicamente las emociones de ira también se acumulan aquí, en la mandíbula. Hay gente que tiene problemas cuando duerme, que tiene que dormir con las gomas, ¿no? Porque al dormir atoran tanto la mandíbula que suelen tronarse las muelas, ¿no? Porque aquí está acumulada, pero no es nada más aquí. O sea, viene de un proceso, porque no podemos desconectar el esófago de todo el tracto digestivo, o sea, todo el tracto digestivo no lo podemos desconectar del sistema, ¿no? De todo lo que son vísceras, intestinos y órganos. Entonces viene y se atora acá, ¿no? Porque son cosas que no puedes decir, que no puedes gritar, que no puedes, que no son permitidas, vuelvo e insisto, ¿no? Entonces,
Pues hoy vamos a trabajar eso. Me gustaría enseñarles primero algo muy importante. Y por eso este curso es un taller teórico práctico, porque es muy importante que brindemos toda la información posible desde la perspectiva en que la estamos trabajando, obviamente. Yo bueno, me certifiqué en varios métodos de danzaterapia, pero uno de ellos que me gusta mucho, que me gusta muchísimo, que también siempre trabajo y con algunas compañeras que saludo y agradezco, que es mi hermanita Diana Sánchez Rodríguez y Ariadna, que con ellas también tuve una especialización, un diplomado en educación psicosomática. La cuestión de la anatomía es muy importante, ¿no? Además que también siempre me han seducido, no como para ser médico, no, sino la arquitectura, ¿no? Sí, el diseño que tenemos, ¿no? Arquitectonicidad, como diría Foucault, de nuestro cuerpo humano es impresionante. Entonces, también me gustaría brindar esta información, ¿no? Para que entendamos un poquito de qué se trata. Les voy a enseñar algo que es muy importante, ¿no? Porque estamos hablando de movimiento, estamos hablando de una cuestión energética, pero también estamos hablando de materia, y nuestra materia es pues la corporalidad. Esto es del libro de Body Wars, de una exposición muy famosa, que ustedes han de conocer también, que tuvimos el gran privilegio de ser sede en la universidad, en el Universum, ¿no? De manera muy, muy padre, muy bonita, del creador Gutenberg Huygens. Y bueno, ya conocen que esta exposición es sobre los cuerpos plastificados, ¿no? Y este libro pues es maravilloso, ¿no? Porque te muestra el cuerpo humano tal cual es, ¿no? Me interesa mostrarles dos imágenes porque cuando hablamos de tres cerebros, ¿no? Pero ahorita me voy a remitir al cerebro craneal o a la parte que está protegida por el cráneo, el cerebro mental, ¿no? Y el cerebro endeico o primitivo también, que es el aparato digestivo. Y hay muchos estudios, ahorita les voy a leer algo maravilloso sobre que en el sistema digestivo también tenemos, o probablemente quizá tengamos la mayor cantidad de neuronas más que en el cerebro, ¿no? En esta aseveración todavía está a debate un poco, pero sí es muy importante que entendamos y por qué, cuál es la conexión. Entonces, me gustaría mostrarles esta imagen, ¿no? Ahí pueden ver, es obviamente el sistema nervioso central y periférico, como dice ahí. La luz ahorita me incomoda un poquito, la voy a voltear. Ahí está, ahí se ve bien. Ahora sí. Ajá. Y entonces ahí pueden ver cómo está nuestro cerebro, lo que conocemos como cerebro, y el sistema nervioso central. Lo que me gustaría señalarles es esta parte. Esta parte, esta imagen está en la parte trasera, digamos. En esta área, o en esta parte central, en la parte delantera, está el famoso nervio vago, ¿no? Y el nervio vago es toda una situación. Espero que no les dé asco, pero es muy importante que mostremos toda esta parte. Más bien que no tengamos asco, que tengamos apertura para conocernos realmente a profundidad, ¿no? Esta es la parte delantera ya con órganos. Y aquí, como pueden ver, aquí está. O sea, está la parte esta del sistema nervioso central. Y esto que se abre como una A, o como un triángulo, ¿no? Es el famoso nervio vago. Y entonces, ya tras las imágenes, les voy a leer algo muy padre de un libro que se llama El segundo cerebro.
y me gustaría, bueno, este es un libro, el libro que se llama El Segundo Cerebro de Miguel Ángel Ramírez. Es una compilación realmente de varias investigaciones en todo el mundo respecto a el poder que tiene el sistema digestivo en nuestros cuerpos. Esto es muy importante, este es un punto de vista más anatómico para que ya después podamos entrarle a lo que nos dice Gabriel Roth sobre la rabia y el ritmo del staccato, y qué movimientos hacer para liberar toda esta emoción al interior de nosotros y que podamos no lanzar, ¿no?, nuestra rabia y nuestra ira hacia los demás, porque eso es lo que ejerce la violencia y eso es lo que produce pues toda esta situación, esta precarización, esta ruptura también de los tejidos relacionales, tanto en nuestras familias como en nuestros círculos más cercanos, y bueno, no se diga a nivel social. Ojalá todo este conocimiento fuera procurado y fuera ejercido desde que éramos niños, niñas, pero desgraciadamente lo que se ejercía son estos sistemas de legitimación a través de la violencia que yo bien les decía, por construcciones de género culturales o por construcciones obviamente de poder patriarcal de una sociedad, ¿no? Regreso al libro de Mi Segundo Cerebro y hay una cita de la doctora Irina Matkeova, de un libro también de esta doctora que se llama Inteligencia Digestiva. Y cito, nuestros parientes lejanos escuchaban bastante a sus tripas y actuaban según las señales que sus cerebros intestinales les enviaban. De hecho, para los animales, la voz del cerebro entérico sigue siendo un factor de información y comunicación predominante. Frecuentemente nos asombra la intuición tan certera de los perros, caballos o gatos. Están atentos a lo auténtico, a las señales de sus tripas. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, nos separamos del mundo animal, no del todo, y hemos suprimido esa capacidad intuitiva de nuestras entrañas, ya que la voz todopoderosa de la mente y de la conciencia nos guía constantemente, es decir, toda la parte conceptual, toda la parte de la construcción social que hemos elaborado para ver y para situarnos y colocarnos en el mundo. A pesar de todo, cada uno de nosotros, de vez en cuando, experimenta ese sentir con las tripas. Es un aviso que viene desde muy dentro y aparece en situaciones emocionales intensas o extremas. Se presenta con todo un abanico de sensaciones, desde el cosquilleo placentero hasta un nudo, un vacío o un dolor. El cosquilleo placentero, pues obviamente lo sentimos cuando estamos excitados o enamorados, ¿no? Enamoradas, o que es esto de las famosas mariposas en el estómago. Y cuando es el nudo, ¿no? O el vacío son las preocupaciones. Y el nudo y dolor justamente es la ira y la rabia ahí colocada energéticamente, ahí colocada en nuestros órganos intestinales, obviamente. Así nos habla el cerebro intestinal. El pobre, para atraer nuestra atención y generar alguna acción, tiene que gritar muy fuerte, usando su lenguaje a través de episodios como diarrea, espasmos o náuseas. Entonces, pues ya una vez leído esto, ¿no? Y un poco el argumento anatómico y psicosomático del por qué es importante trabajar la rabia y la ira como emociones sí legítimas, que sí se valen sentirlas porque somos seres humanos, personas, ¿no? Pero que lo que no es válido es que no lo sepamos procesar, ni tanto al interior de nuestros cuerpos, y que esas expresiones de miedo, ira, se materialicen en expresiones de violencia hacia los demás. Esa es la gran parte de todo esto. Grita el agua, pero no importa. Si no, me quedo sin luz, sin más luz y me ven menos. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar con lo que nos dice Gabriel Roth y ya después vamos a tener nuestra práctica.
ahorita pasamos a la cuestión corporal, ¿vale? La rabia. La rabia es una reacción para proteger nuestra integridad ante la invasión de nuestras fronteras personales. Es un no a un daño, a una violación de nuestros límites. ¿Se acuerdan que ayer les dijimos, no? Ayer tuve un poco de cuestiones erráticas en mi lenguaje, ¿no? Pero ¿se acuerdan que ayer decíamos, ¿no? Lo que se hizo famoso con Susana Distancia, y que yo les hablaba que teníamos una membrana energética y que tiene que ver con nuestro eje axial y perpendicular. Axial, todo lo que son verticales, horizontales, y perpendicular, que es todo lo que está de manera cruzada. Es una membrana energética de protección biopsicosomática. Ese es el término correcto. Entonces, esta violación a nuestros límites tiene que ver con estos límites corporales, pero también con los límites que nos hemos impuesto para nosotros o que construimos a partir de cuestiones ya más procesadas, como estereotipos, atavismos, valores, toda esta cuestión mal dicha o mal también pensada sobre la moralidad, que no voy a entrar ahí, pero bueno, les recomiendo mucho al doctor Enrique Dussel para que lo lean y puedan entender qué onda con eso de la moral, ¿no? La verdadera rabia, regreso. Es un no a un daño, a una violación de nuestros límites. Traza frontera y levanta barricadas. La verdadera rabia corta como un cuchillo al agua. Es rápida, clara, no requiere ninguna explicación. Son los dientes que enseña una perra protegiendo a su camada. Es el lomo arqueado y el bufido de un gato amenazado por un coyote. No hay nada más limpio ni más eficaz que la rabia apropiada. La auténtica rabia es concreta y justificada, y su franca expresión deja al descubierto la incorrección y defiende la integridad de una manera que beneficia a todas y todos. Aquí Gabriel Roth nos comparte una anécdota muy interesante y que sí vale la pena compartirla porque muchas y muchos nos vamos a sentir identificadas con esta anécdota. Nos dice Gabriel Roth: yo solía tener mi rabia encerrada, con llave en mi interior. Fui a ver a Casatfayet, uno de esos gurús de experiencias fuera del cuerpo y viajes astrales. Lo adecuado era dirigirse a él diciendo: ¿en qué le puedo servir? Eso dije y él contestó: necesitas enfurecerte con todo el mundo. Sentí subir un escalofrío por el espinazo y debí parecer perpleja porque añadió: no te preocupes, te mereces estar furiosa con todo el mundo. Y diciendo eso, cerró los ojos y puso fin a la entrevista. Me enfurecí. ¿Cómo se atrevía a decirme que debía estar furiosa? ¿Y qué quería decir con eso, por cierto? Cuando llegué a mi casa, ya estaba tan indignada que no podía mover el cuello. Me sentía como un leño ardiendo. Vagué por la casa pateando el suelo, finalmente armé una torre de cojines grandes y comencé a porrearlos con todas mis fuerzas. Arrodillada levantaba los brazos por encima de la cabeza, inspirando a bocanadas, y expulsaba el aire al enterrar las manos en los cojines. Desahogué mi furia una y otra vez, hasta que agotada caí encima de los cojines hecha un bulto. Esto continuó varios días. Tenía la impresión de que me estaba consumiendo de rabia, echando fuera, vomitando toda una vida. La ira me embargaba, la voz incluso cuando intentaba ser tierna y afectuosa, no podía. Comencé a practicar lo de estar enojada
dándome permiso para decir y hacer cosas que siempre había reprimido. Me sentía totalmente desequilibrada, como posesa, dice aquí, pero como poseída en nuestro español latinoamericano. Escribí cartas airadas que no envié y bailé, bailé, bailé. Finalmente agradecí a ese misterioso personaje por instigarme a hacer ese desahogo de mi rabia reprimida. Fue un momento decisivo en mi vida. Supongo que lo que quiso decir fue, no que todo el mundo me merecía mi rabia, sino que yo necesitaba expresar toda la rabia que llevaba en mi interior. Esta es la anécdota que nos cuenta Gabriel Roth y termina un poco ya explicando esta emoción de la rabia. La rabia interiorizada y reprimida es epidémica en nuestra sociedad, que es la parte que yo les decía. Cuando Gabriel Roth habla de epidémica, nos quiere decir que parecería ser la constante de la expresión de nuestras relaciones sociales, la violencia. Desacreditarnos, deslegitimarnos, la envidia, ¿no? La imitación, la comparación, toda esta parte, ¿no? Y de eso siempre está un punto negativo de inicio en nuestras relaciones con la otra edad, ¿no? Bueno, la división ya ni se diga, ¿no? Las divisiones políticas, etc., ¿no? Pero siempre por eso dice, la rabia es interiorizada, pero es epidémica en toda nuestra sociedad. Al no ser permitida la rabia dentro del cuerpo y como un proceso interior de las personas, ¿qué es lo que pasa con la rabia? Se suelta, tal cual como un perro rabioso, y se va en contra de los otros. Y nos dice Gabriel Roth, y sus consecuencias son catastróficas. Digo, lo vivimos, por lo pronto en México, por unos 20 años lo hemos vivido de manera muy constante y muy cotidiana. Violencia doméstica o violencia familiar, crímenes, delitos violentos, todo tipo de agresividad no apropiada, la guerra en sí misma en todos los niveles, destructividad desesperada. La rabia es la emoción más desaprobada y menos permitida en nuestra sociedad, y por lo tanto es la más reprimida. Las reveladoras señales de rabia reprimida son visibles en el cuerpo, lo que les decía. Mandíbulas apretadas, puños apretados, espalda rígida, voz elevada, miradas provocadoras. Las malas semillas de la rabia interiorizada brotan de 1000 maneras cada día, destructivas para los demás y para nosotros mismos. Si lográramos aprender a enojarnos cuando corresponde, protegiendo nuestro territorio personal de verdaderas invasiones, la rabia sería una reacción adecuada, como lo que nos decía la doctora Irina sobre la inteligencia digestiva. La rabia sería una reacción adecuada, un tratamiento sin los efectos colaterales negativos, en lugar de un trastorno crónico cuya impotencia produce destrucción, autodestrucción y destrucción colectiva. La auténtica liberación de la rabia suele producir el sentimiento de compasión, porque pasamos de la rabia por la violación a una valoración comprensiva de lo que motivó a la persona a invadir nuestras fronteras. Y la rabia en sí misma puede ser una apropiada forma de compasión contigo mismo, contigo misma. Qué importante, gente, que procesemos esto, ¿no? De una manera adecuada, que nos permitamos, pero que nos permitamos sentir y procesar la rabia y la ira, pero de una manera, sí, con inteligencia digestiva y de una manera personal, que no es necesario que tengamos que procesar nuestra rabia y nuestro enojo siempre escupiendo a los demás, ¿sí?
literal, como con esta onda del COVID, ¿no? Cuando hablamos no solamente lanzamos gotículas que probablemente puedan estar infectadas, ¿no?, con el virus, sino también con las palabras, con los gestos, ¿no?, con el tono de voz, ¿no? Pues lanzamos puro veneno, ¿no? No hay necesidad si nos permitimos y si también podemos reconocer que tenemos enojo, que tenemos rabia y sobre todo que necesitamos espacio para procesar esa emoción. Esto es, les digo, es un conocimiento alternativo que por desgracia no se ha manejado en ningún espacio. En algunos espacios hasta piensan que manejamos cuestiones como si fuera esto brujería o una cosa así, no, para nada. Y también, por el otro lado, sí es cierto, hay que reconocer, y mis maestras lo decían, ¿no? De hecho, la maestra Gobi, una matriarca en la cuestión psicocorporal, que era la coordinadora del Centro de Salud Mental Comunitario en la Universidad Autónoma de Morelos, acá en México. La maestra Gobi decía, ¿no? Esta parte de que no, estamos atorados, ¿no? Y este conocimiento debería ser universal y no lo es, porque tanto los servicios de psicología como y más estos servicios de psicoterapia corporal siempre estaban instalados, o terapias alternativas, ¿no? Cuestan para las personas. Y acá, por ejemplo, en México no tenemos un sistema de seguridad social en donde la salud mental sea un rubro importante del cuidado personal. Eso es un déficit a nivel de política social, es claro, pero también desde el otro lado este conocimiento no era asequible y no era accesible para todos. Y yo agradezco muchísimo que existan estas tecnologías, porque va a haber alguien que tan siquiera pueda ver este video, ¿no?, que a lo mejor jamás pudo tener dinero para ir a una terapia, ¿no?, porque cuestan caro, es cierto, y va a ver y quizás se anime a hacer estos ejercicios y que se anime diariamente, cuando se sientan y que se permitan sentir la rabia y la ira y que se permitan decir no y que se permitan decir necesito mi espacio y necesito procesar mi enojo, mi rabia, mi sentir, para no enfermar. Yo creo que todas y todos en la ciudad siempre tenemos estos episodios que nos decía Gabriel Broad y que nos dice el libro de inteligencia digestiva. Diarreas, gases, estreñimiento, o sea, sufrimos constantemente del estómago. Y lo que nos dicen los doctores es que comió algo, es que pues aquí como comen en la calle, ¿no? Es cierto, puede ser, ¿no? Hay un mundo de bacterias, ¿no? Pero también de lo que te habla es que no tienes un sistema digestivo firme para poder resistir y para poder combatir, no tienes probióticos, no tienes una flora intestinal que te permita combatir esas amenazas externas. ¿Por qué? Porque tienes una serie de líquidos y una serie de química producida por las emociones que no has liberado. De eso se trata, gente. Bueno, pues hoy sí vamos a desatar los demonios. Así que prepárense, ¿no? Primero vamos a hacer, como ayer les dije, una práctica acumulativa. Primero vamos a ver el ritmo que toca hoy, que es el staccato para trabajar rabia e ira. Les voy a enseñar un poquito los movimientos, ¿no? Sí, con musiquita, ¿no? Y después vamos a hacer una práctica acumulativa, que es calentamiento, el ritmo de ayer que fue fluido y el ritmo de hoy que es el staccato. Antes, bueno, cuestiones corporales en la ira. Esto también es importante y se los quería mencionar. Parecería que uno se va a volver loca y loco.
¿qué le pasa a esta, no? Pero de eso se trata. Y un poco el método de Gabriel Roth, ¿no? Por eso el libro se llama Mapas del Éxtasis. Y si alguno de ustedes ayer checaron videos, ¿no? Lo malo es que la mayoría de todos están en inglés. Pero si ayer pudieron checar algo de Gabriel Roth, principalmente su método se trata de que entres en un trance. No es un trance como el de nuestras culturas originarias, que es mucho más profunda, ¿no? O sea, el proceso de entrar en trance para diversas culturas originarias de nuestra querida Abya y Latinoamérica, México, Latinoamérica, Centroamérica, son más profundas, ¿no? Tienen varios componentes. Esto es un trance, esto es una invitación a un trance a partir del movimiento rítmico de todas estas emociones, ¿no? Y que según el método de Gabriel Roth cada emoción tiene un ritmo corporal y tiene movimientos precisos, como ya nos indicó aquí Gabriel Roth, ¿no? Entonces, bueno, Gabriel Roth nos habla de ¿no? Y también sirven mucho, ¿no? Yo un tiempo de mi vida estudié boxeo y justo tenía que ver con eso, ¿no? No es que yo dijera, ay, estoy enojada, ¿no? No, sino que yo tenía la necesidad de procesar algo, pero no lo identificaba y me llamó justo la atención el boxeo y ahí voy, ¿no? Es esto que tiene que ver con lo que nos decía, ¿no? La inteligencia digestiva de intuir qué te está pasando y aunque no lo puedas ni verbalizar y no lo puedas conceptualizar y menos verbalizar, buscas el conducto, buscas el espacio para procesarlo, ¿no? Entonces, tiene que ver con puños, tiene que ver, ahorita lo vamos a ver con pegar, ¿no? En la planta de los pies, para destrabar las rodillas. Y yo les recomendaría que se acercaran una pequeña toalla, y también algunos cojines, ¿no? Que pueden ser grandes, pueden ser así, que sean como, que aguanten, ¿no? O también, ¿no? Que son los movimientos, ¿no? De fuerza, de golpetear. ¿Y para qué la toalla? Bueno, pues para esto. Muchos de ustedes, y ahí sí les recomiendo, no vamos a hacer tanto esto porque esto ya es como algo también más profundo. Cuando mordemos, y es importante tomar bocanada de aire, yo lo que estoy haciendo es gritar. Obviamente no, pues, muchos de nosotros si gritamos, o nosotras si gritamos así, va a decir, ¿qué le están haciendo? ¿Qué está pasando? ¿No? Sí es una cuestión de cuidado del entorno, ¿no? Para que nadie se espante, tampoco nuestras familias, ¿no? Y ayuda mucho también esta técnica, no solamente para evitar que el sonido salga, sino para trabajar un poquito la mandíbula con el enojo. Sin embargo, en este ejercicio, muchas y muchos de ustedes pueden sentir que se viene el vómito. Sería lo ideal, realmente, que vomitaran, ¿no? Pero para tener este tipo de práctica sí se necesita tener una facilitación, ¿no? Una persona que esté acompañándolos, que tenga estos conocimientos para poderles acompañar también en este proceso de vaciado psicocorporal. Entonces, no lleguen ahí, ¿no? Y esta técnica justo es más desde la bioenergética también y desde la educación psicosomática. Yo se los quiero enseñar también porque es muy importante para lo que dice Gabriel Roth, ¿no? A través del movimiento, ¿no? Pero lo que vamos a hacer en el movimiento es más bien exagerarlo, ¿no? Ajá, como algo más
obviamente más teatral, ¿no? Pero que también ustedes tengan en cuenta que se está moviendo algo. Obviamente, sí se está moviendo cosas, ¿no? La idea es que movamos, que procesemos esas emociones y justo esta emoción tan particular, estas emociones tan particular de la rabia y de la ira, y que tanto daño nos hacen, tanto a nosotros como a la sociedad, ¿no? Como a quienes vivimos, quienes viven en nuestro entorno. Acuérdense que ayer les dije otra imprecisión mía, eran los 4 elementos de la naturaleza, ¿no? Ayer trabajamos fluido, que es el agua. Hoy vamos a trabajar estacato, que es el fuego. Y les voy a repetir los demás en los próximos días para que se los vayan grabando. Y también esto es muy importante porque también Gabriel Rowe decía, como el fuego, o sea, la rabia es como el cuchillo que corta el agua, ¿no? Entonces estábamos ayer, ¿no? Muy acá en la burbuja, en el agua, en el fluido, ¿no? Y de sopetón vamos a entrar al estacato, ¿no? Así como... ¿Por qué? Porque eso es lo que, como también dice Gabriel Rowe, ¿no? Lo que nos va a permitir procesar la rabia tiene que ver con el contacto de la compasión. Ahí es el puerto donde queremos llegar en este método de los 5 ritmos. Fluido, fluido miedo, estacato rabia, caos tristeza, lírico alegría, quietud compasión, ¿no? En este método de los 5 ritmos. Entonces, gente, pues vamos a desatar los demonios. Les repito, ahorita vamos a hacer el estacato rabia, el ritmo, y posteriormente vamos a tener la práctica acumulativa del día de ayer con calentamiento, fluido y estacato, para que puedan ir armando su práctica. A desatar los demonios, gente. Ahorita nos vemos. Va estacato. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, aprender cómo es poca absurda. Nadie sirve, todos faltan, todos son todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se pueda liberar. Preguntamos a él, no queda más tiempo. Esto no es utopía, es salir de la teoría del valle de los que se dan de la danza de mi mía. Levantamos para recibir paz, ni África ni América Latina se surpasa. Un par de compas con la pizza cualquier día, provocaron su terremoto en escuchar. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, Tanzania, fuera y aquí de América Latina, franceses, ingleses y holandeses, siempre quiero
disappear, polarization, Matías, Catrileo, one mata, entonces venceremos, de cielo al suelo y de suelo al cielo vamos. No tenemos miedo, tenemos vida en fuego. Tenemos tanta vida que está fuera color rojo. La Virgen María no quiere un castigo. Se va a liberar con el solo palestino. Estamos africanos, latinoamericanos. Somos este son y juntamos nuestros manos. Todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, Muy bien, así deben de terminar, muy agitado, muy rápido. Vamos con nuestra práctica acumulativa, ¿vale?
no se olviden de respirar constantemente. ¿Vale? Fluido. Agua. Bend out the back of hardwood. The smell of jungle from possible. Give what you got, give all away. Like falling down without being afraid. That's not easy, not easy, no. Easy lift, easy knee. That's not easy, not easy, no. Easy lift, easy knee. No, that's not easy, not easy, no. Easy lift, easy knee. No, that's not easy, not easy, no. Easy lift, easy knee. Ooh, the river, oh, the ghosts and pains, never ceasing, reflecting, setting up for better days to just observe, not taking part. You should be keeping to the red and the purple, the colors of the heart, but that's not easy, not easy, no. Easy lift, easy knee. No, that's not easy, not easy, no. Easy lift, easy knee. No, that's not easy, not easy, no, no. Easy lift, easy knee. No, that's not easy, not easy, no. Easy lift, easy knee. Easy, not easy, no easy, 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 not no easy, easy, not easy, no, loving it's not easy, and living it's not easy, no, loving it's not easy, and living it's not easy, no, loving it's not easy. Living is not easy, no, loving is not easy. Living is not easy, no. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo estar absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo, para nosotros soñamos en grande, que se pueda libre, lo gritamos para no queda más lento, disponemos tu día, esa alegre rebeldía de baile de los que sobran de la danza de mi mía, levantamos para decir llevar. Ni África ni América, la crianza es su casa. Un barrio con casco con la pizza para que alegrías provocar un social terremoto en escuchar.
Pisoteo, colonización, magia, hasta trileo, buen mapa. 1000 veces accedemos del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. No tenemos miedo, tenemos vida en fuego. Con nuestras manos, con nuestros ojos, tenemos tanta vida que estamos fuera color rojo. La niña María no quiere un castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles, todos los callados, todos los sometidos, todos los invisibles. Mañana nos vemos con el ritmo del caos para trabajar la emoción de la tristeza. Gracias, gente.